tiempo con esto. Va a tener 4 minutos para poner cada ponencia. Después van a tener 2 minutos para réplica al final y en el medio con los anotados vamos a dividir el tiempo para que puedan participar del debate. Así que vamos a comenzar con la primera ponencia. Ayelén María Gaitán, la conflictología como aporte del abogado en la constitución de la sociedad, ponencia que está en el tomo 2, página 87. Ayelén, lo que le voy a pedir es que se ponga aquí al frente, mire hacia el auditorio para que la tome la cámara de arriba en su paso a la inmortalidad. Ayelén, adelante. Bueno, buenos días a todos. Mi ponencia se basa, ya que estamos entre pares, en hablar qué hacemos los abogados frente al efecto de las SAS. Esta es una inquietud personal que yo tuve y empecé en mi ponencia anterior en el 2019. Y no solo yo me pregunto qué hacemos los abogados frente al... yo me pregunto, no hablemos solamente del derecho, hablemos qué hacemos los abogados frente al derecho. Cuando viene un emprendedor a constituir una sociedad, por lo general no sabe muchas cosas y hay un elemento de pedagogía del abogado que tiene que hacer al enseñarle y a prevenir conflictos. Yo estudio conflictología desde hace 11 años en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, con el doctor Calcaterra, y entonces me pareció que la conflictología podía ser un aporte de valor importante al momento de constituir una sociedad, aporte del abogado, claro está, en un juego de palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un emprendedurismo que por más que nosotros veamos Silicon Valley y veamos un montón de cosas estadounidenses, la realidad es que cuando uno emprende con amigos o con familiares, o al menos así, en mi poca experiencia, y perdón pero el atrevimiento, pero es lo que yo digo de mi experiencia, vienen. Entonces, cuando viene el cliente, ¿qué mejor que decir, ¿por qué no prevenimos conflictos, imaginamos situaciones hipotéticas y el cliente solo va a saber? Obviamente que los que me pueden llegar a criticar pueden decir, no, para eso están los estatutos preelaborados que salen rápido, sin observaciones. Yo no estoy de acuerdo en usar esos estatutos, porque me parece que nos automatizan. Y si nosotros tenemos en cuenta el rol de la tecnología, nos van a reemplazar. Si solamente nos atenemos a decir contratos, a poner datos. En cambio, si sí utilizamos la tecnología para justamente reemplazar tareas monótonas, eso me parece bien, no estoy en contra de la tecnología. Lo que estoy en contra es de el tema de que todo sea reemplazable y que hoy en día nos constituya en una sociedad una app. Esa es mi exponencia. Yo creo que la conflictología es de gran valor. Yo creo que los abogados no trabajamos con leyes, los abogados trabajamos con conflictos en un marco jurídico y decidimos cómo expandernos. Entonces, el abogado tiene un gran aporte de valor al momento de constituir una sociedad con emprendedores, porque justamente la ley de apoyo al capital emprendedor es donde están las SAS, y hacer efectiva esa autonomía que tanto velamos y que tanto hacemos participar. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ayelén la ponencia, aparte del uso magnífico del tiempo, nos ha regalado 45 segundos para que tengamos para el debate. Ahora, la segunda ponencia es la del doctor Lisandro Haddad, habla de la disponibilidad de la comunidad de riesgo en el derecho de sociedades, tomo 1, página 275. Doctor Haddad, adelante. Gracias, presidente. Bueno, ya lo he escrito, ya lo he dicho en alguna jornada preparatoria, así que va a ser muy corto. María Celia, el minuto que voy a dejar va a ser para vos. ¿Qué nos queda del concepto de 1972 de la sociedad? Hemos perdido la comercialidad, hemos perdido la unipersonalidad, hemos logrado evadir la tipicidad y lo único que nos queda es la obligación de repartir las ganancias y soportar las pérdidas. Entonces vengo a interpelar y a cuestionar esta obligación. Lo primero que manifiesto es cuál es la función económica del derecho de los contratos. La función económica del derecho de los contratos es permitir que las partes comercien, que las partes intercambien.
Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué intercambiamos? Yo compro un auto porque los 500.000 pesos que tengo para mí valen menos que el auto que me está dando el vendedor, y el señor vendedor me da el auto porque valora más los 500.000 pesos. Con lo cual, ahí hay una cuestión de valoración subjetiva. Solamente el que comercia, solamente el que negocia sabe qué vale para cada uno lo suyo. Y este análisis económico lo podemos llevar también a el contrato de sociedad sin ningún tipo de problema. Desde un punto de vista axiológico, desde un punto de, la idea era que no. Desde un punto de vista axiológico, el Estado solamente puede intervenir en los contratos en dos supuestos. En un supuesto es cuando ese contrato esté hecho con algún tipo de vicio de la voluntad, fraude, abuso, etc. En el segundo supuesto, cuando el contrato arroje un costo marginal que no sea incorporado por los propios socios, que es el típico ejemplo de un contrato que genera daño ambiental. Ahí el Estado debe intervenir y debe intervenir en ese contrato y que termine con esa externalidad que los socios trasladan. En todos los otros contratos, señores, nosotros estamos hablando de una acción privada de un hombre, ¿sí?, que no ofende ni la moral ni el orden público ni perjudica los derechos de terceros, queda exenta de la autoridad de los magistrados. Con lo cual, si yo quiero hacer una sociedad con mis 2 hijos menores, poner toda la plata y darle a ellos todos los beneficios, nada tiene que hacer el Estado en esa decisión que estoy tomando. Desde un punto de vista normativo, tenemos que ver, por supuesto en la ley 19.550 no lo vamos a poder hacer porque el artículo 1 es imperativo en ese sentido. Sí, en la ley 27.349, en virtud de que la aplicación de la Ley General de Sociedades por el 150 del Código Civil no es ley especial para las SAS y yo puedo pactar en contrario. Consecuentemente, desde mi punto de vista, en una sociedad por acciones simplificadas puedo dejar de lado la comunidad de riesgos y llevarme todas las ganancias o que me liberen de soportar todas las pérdidas. Muchas gracias. Impresionante. Impresionante, 2 minutos 50. ¿Vieron que cuando se tiene claro lo que hay que decir, se puede decir en poco tiempo? Doctora María Celia Marsili, nuevo concepto de sociedad, autonomía de la voluntad y del derecho societario, tomo 1, página 297. Bueno, buenas tardes a todos. No, fuerte, tanta gente interesada en este tema, me parece fantástico. Bueno, voy a hacer 3 referencias, así dejamos tiempo para el debate, que creo que es más... Bueno, ¿no será alguien que está tratando de... Hola, hola. Ahí está, Ahí muy está. bien, tipo cantante, digamos. Bueno, los 3 ejes de esta ponencia son la tipicidad, la autonomía de la voluntad y la autonomía del derecho societario. Para resumir, porque el que quiera abundar en argumentos podrá consultarlos en el tomo indicado por Daniel. Con respecto a la tipicidad, si bien la tipicidad, como todos sabemos, no vamos a ir explicitando este tema, ha sido bastante relativizada y disminuida a través de que ya su efecto, el efecto de la falta de tipicidad no configura la nulidad de la sociedad, sino que da lugar a la apertura de una serie de soluciones en las cuales la autonomía de la voluntad tiene un peso realmente gravitante. Entonces, sin embargo, la tipicidad se mantiene porque, habida cuenta la naturaleza de las actividades que tiende a satisfacer la regulación societaria, todo aquello que no proteja debidamente el ejercicio razonable de la limitación patrimonial, la organización del patrimonio y la imputación, desde luego necesita un carácter de ciertas reglas, porque además el contrato de sociedad es radial, crea vínculos con terceros que tengan una suerte de tutela, pero hasta ahí, dejando que las partes, y ahí tiene que ser así como es plena la aplicación en esos casos de la regla típica, también debe ser pleno el ejercicio de la autonomía de la voluntad. En este sentido,
también hay que traer a la consideración otra autonomía, que a mi juicio es de gran importancia, que es la autonomía de la aplicación de las reglas societarias. Cuando se crea un sujeto societario, dice la doctrina, especialmente la doctrina italiana, hay una suerte de cooperación normativa. Esta cooperación normativa es entre las normas propiamente legales, la ley en sentido material, las normas convencionales y las normas en ocasiones, y cuando así corresponde, de las autoridades de control y con el alcance que así corresponda. Entonces, de esta cooperación va a surgir el sujeto con la plenitud de sus efectos. Ahora bien, a veces ocurre que los sujetos que pueden utilizar el resorte de la autonomía de la voluntad se abstienen. Y esto ha sido una constante, digamos. Aquí lo veo a Juan Martín Odriozola y recuerdo un artículo de Carlos Odriozola, en donde se llamaba ¿y por qué no? Donde se preguntaba por qué los particulares no disponen del marco que tienen de autonomía de la voluntad. Y ahí entonces recordábamos los conflictos que a veces se presentaban por este ejercicio ante las autoridades de control y los dilemas de los abogados, ¿no? Acá la doctora hablaba inicialmente del abogado conflictuado. ¿Cómo hago? No sale el trámite. ¿Por qué? Porque puse una cláusula, esa cláusula. Bueno, esto que parecía ya muy entendido, doctora, con la creación de la SAS. Bueno, hasta ahí llegué. La aplicación de las reglas siempre prioritariamente las del derecho societario. No voy a abundar en esta argumentación. Y la necesidad y conveniencia de que el derecho societario sea un derecho autónomo y pleno, que asegure la aplicación prioritaria de sus normas. Doctor. Muy bien. Maravilloso. Doctor Alberto Romano, ¿está presente? Bien, bueno, dejamos por las dudas que venga después. Acá tenemos Eugenio Rosito. Algunas consideraciones sobre la causa del contrato de sociedad, tomo 1, página 331. Bueno, buen día. El título, como bien dijo el doctor, algunas consideraciones sobre la causa del contrato de sociedad. En primer lugar, ver el contexto socioeconómico producido por la pandemia que alteró de alguna manera y tuvo su impacto en las organizaciones, en especial en las organizaciones y en el derecho societario. Y en ese marco de renovación considero que en una realidad negocial y en una actualidad compleja, el derecho debe contemplar y atender esas necesidades. Por lo cual, si uno analiza desde el ámbito académico y normativo, vemos cambios que se han dado en el derecho societario, desde la eliminación de la comercialidad, las sociedades por acciones simplificadas, lo que tiene que ver con las sociedades VIP, bueno, proyectos de empresa social simplificada o sociedades de la economía social simplificada, cooperativas de trabajo con 3 asociados, en los cuales, bueno, de alguna manera visualizamos en el derecho que tiene que atender estas necesidades. En virtud de esos cambios, bueno, traté de ver si también se podría plantear y revisar la causa del contrato de sociedad, entendiendo de que dicha causa nosotros la tenemos o la consideramos del aspecto objetivo, analizando la doctrina mayoritaria en lo que respecta a la comunidad de riesgos, ¿no? Participar en las ganancias y soportar las eventuales pérdidas. Ahora bien, a partir de la Ley 26.994 y el Código Civil y Comercial, también se atiende lo que son otras expectativas de los socios, por lo cual podemos pensar y darle un enfoque más amplio a lo que es la causa. En virtud de estas doble características de causa objetiva y subjetiva, creo también que, y no es novedoso, pero que el beneficio es un concepto más amplio de lo que tiene que ver con el ánimo de lucro. Nosotros, en el primer panel, el doctor Arecha, de una manera, a mi entender, muy acertada y en consonancia a lo que él piensa, entender de que es un medio instrumental y que va más allá de esta idea de beneficio o ánimo lucrativo, por lo cual se le da entidad a la estructura o al aspecto organizativo independiente del fin o neutral
respecto al fin, ¿no? En consonancia con esto, creo que, y en estas nuevas perspectivas del derecho societario, hago mención ahí a lo que implica, qué rol tienen las organizaciones y las sociedades en esta realidad post-pandemia, en el sentido de lo que son las sociedades BIC o de beneficio interés colectivo, la responsabilidad social empresaria, también considerar estos proyectos que realmente al leerlos me despertó un poco de interés, ¿no?, de la empresa social simplificada o sociedad de la economía social simplificada, entendiendo de que hay ciertos sectores los cuales a veces no tienen instrumentos jurídicos que la norma prevea, por lo cual se debe atender, más allá de que todos sabemos de que existen asociaciones civiles, cooperativas, mutuales y otras organizaciones, ¿no? Pero remarco la entidad estructural del tipo de sociedad. En línea con este desarrollo, me pareció muy interesante, y quizá no le damos la entidad a las consideraciones sobre el proyecto del año 2019, en donde en su artículo primero habla de sociedades con otra finalidad, en el cual los socios puedan no distribuir utilidades o bien darle otro fin, lo cual implica, creo yo, una máxima expresión de lo que es la autonomía, que es algo que se viene pregonando desde años o desde congresos y desde mucho tiempo. Por lo cual, creo que también en esta finalidad la sociedad puede ser un instrumento con esta causa en un sentido amplio, puede ser un instrumento idóneo para atender lo que son otras finalidades, empresas de familia, las sociedades BIC, y que eso no atente contra los administradores o la sociedad. Finalmente, en esta idea o en esta línea, considero de que la libertad de contratación y la autonomía de la voluntad tienen que ser el eje en la constitución de las personas jurídicas y finalmente, hay que entender este concepto, por lo menos permitirnos pensar, entender el concepto de sociedad sobre bases estructurales, independiente o del ánimo o el fin, en este caso de lucro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y gracias por respetar el tiempo. Seguidamente, Humberto Vargas Balaguer, una ponencia, Autonomía de la Voluntad y sus Límites, tomo 1, página 207. Doctor, adelante. Bueno, buenos días a todos. El objeto de la ponencia, como su título lo indica, fue determinar los límites de la autonomía de la voluntad, pues como apuntaba el jurista español Díez Picasso, la cuestión de la autonomía de la voluntad radica en sus límites, dado que ningún derecho es absoluto, y los límites dados por las normas imperativas. Al respecto, entendemos que los ordenamientos societarios no deben contener muchas normas imperativas, deben contener pocas normas imperativas, dejando amplitud a las partes y libertad a las partes para que estructuren el instrumento constitutivo según sus necesidades e intereses, sin tantas ataduras como estuvo asignado el régimen en otras épocas. Se aclara que la ponencia se enfocó el estudio emprendido en la Ley General de Sociedades y no en la LACE, sin perjuicio de destinar algunos párrafos finales si el tiempo lo permite. Entonces, a los fines de tratar de establecer cuáles son esas normas imperativas que se aplican al ámbito societario, debemos partir del orden de prelación del artículo 150 del Código Civil y Comercial, que establece que, en primer lugar, las personas jurídicas privadas se rigen por las normas imperativas de la ley especial del microsistema, es decir, Ley General de Sociedades, y en segundo lugar, por las normas imperativas del Código Civil y Comercial. Ahora bien, antes de establecer cuáles son esas normas imperativas en particular de la Ley General de Sociedades, es importante tener en cuenta tres ejes del contrato de sociedad que genera un sujeto de derecho. ¿Cuáles son? Primero, la tutela de los terceros, no dañar a terceros. En segundo lugar, la causa fin, es decir, la comunidad de riesgos, según se desprende del artículo primero de la Ley General de Sociedades. Y en tercer lugar, un elemento estructural de cualquier contrato que es el objeto. Teniendo en cuenta estos tres ejes centrales enunciados, entiendo que van a ser normas indisponibles, todo lo relacionado con la causa fin, con el objeto, con el proceso de liquidación, las causales de disolución, en particular artículo 94
inciso 4 y 5, y el régimen de responsabilidad de los socios de las sociedades, perdón, de la sociedad, de los socios y de los administradores. Una cuestión final en relación al artículo 13 de la Ley General de Sociedades, a mi criterio sigue siendo una norma imperativa y por lo tanto los socios si adoptan uno de los tipos previstos en la Ley General de Sociedades no pueden desconocer estas denominadas cláusulas leoninas. Ahora bien, ¿cómo juega el artículo 13 de la Ley General de Sociedades en relación a las SAS? Creo lo siguiente, que la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor en el artículo 33 es muy claro, al decir que supletoriamente serán de aplicación las disposiciones de la Ley General de Sociedades en cuanto se concilien con las de esta ley. Es decir, en las SAS, la ley especial es la LACE y por su remisión, supletoriamente, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades en cuanto sean compatibles. Consecuentemente, teniendo en cuenta este artículo 33 de la LACE con el 150 del Código Civil y Comercial, considero que el artículo 13 de la Ley General de Sociedades es de aplicación subsidiaria a las SAS, vale decir, impera siempre y cuando las partes no hayan derogado sus incisos en el instrumento constitutivo. Una última postilla en relación a la causa fin del contrato. Creo que hay que reexaminar la causa fin del contrato. El camino puede estar dado por el artículo 1 del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades y quizás una legislación a mirar es la ley alemana, en donde pone el foco en la estructura, en la organización común, más que en la causa fin. Es decir, desplaza el centro de gravedad desde un elemento causal a un elemento estructural. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por respetar el tiempo. Y ahora convocamos a María Guadalupe Villagrán con una ponencia que se llama La autonomía de la voluntad como fuente en la jurisprudencia argentina. ¿Está María Guadalupe? No, no está. Entonces, sin perder tiempo, pasamos a solicitar a las personas que quieran intervenir en el debate y vamos a asignar el tiempo dependiendo de la cantidad de inscritos. Por favor, si se van identificando para que por secretaría los tomen. Doctor Eduardo Fabián Dubois. Doctor Ariel Ángel Dazo. Doctor Duprat. Doctor López Sanabria. Doctor Tomás Araya. Alfredo Rovira. Doctor Oteiza. Jun Genbas. Boteri. Arecha. Cordero. Ragazzi. ¿Cuántas personas tenemos? 12 personas y tenemos nada más que 11 minutos, porque el resto hay que dar los 2 minutos y 12 y 5 tenemos que entregar. Así que comenzamos, recuerden, tienen minuto y medio máximo para decir las cosas que tengan que decir. Fabián Dubois primero, adelante. Gracias, doctor Vítolo. Bueno, estructuralmente la sociedad importaría aportes en común, gestión común y suerte común. Esto es la esencia de la sociedad, es esto. Cuando tenemos estas tres cosas, podemos decir, tenemos una sociedad. La discusión es, ¿qué cosas de estas podemos dejar a la autonomía de la voluntad manejándonos dentro de la sociedad? Podemos, por ejemplo, excepcionar la suerte común con que haya algún socio que no perciba utilidades. Sí. Que ninguno perciba utilidades, ya no es sociedad. Entonces, estas cuestiones las podemos excepcionar bajo cierta condición. Que alguien no aporte y tenga utilidades, podría ser si es uno, no que nadie aporte y haya utilidades. Creo que en estos tres ejes tendríamos un esquema. Luego, en el contractualismo, yo creo que tenemos una gran línea divisoria que son los terceros. Adentro de los socios pueden pactar lo que quieran. En las SAS, por ejemplo, y si hubiera una infracción, Código Civil, las reglas generales del Código Civil que castigan las infracciones. Si no hay infracción y está pactado, esto valdría para el régimen societario. Para terceros, en cambio, no se puede pactar nada. No me puedo llevar la plata de la sociedad. No es solo un tema de daño ambiental. Yo no puedo retirar dividendos si tengo acreedores pendientes. Creo que esta podría ser la división. Doctor. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Doctor Dazo, por favor. Es tan grave como decir que no tenemos hoy
ninguna certeza respecto de cuál es la ley aplicable. Porque el Código Civil y Comercial de la Nación, cuando regula a las personas jurídicas, la regula en forma distinta que los mismos reformadores, o mejor dicho, creadores del Código Civil y Comercial, lo regulan cuando modifican ellos mismos, contra la veda de la ley delegante, la propia Ley General de Sociedad. Tengamos claro, la misma ley que aprueba el código es la misma ley que en el anexo 2 reforma la ley de sociedades con contradicciones patentes y muy graves en sus consecuencias, que llevaría más tiempo utilizar, de modo tal que se impone una interpretación de prioridad de normas aplicables, lo que significa el sacrificio del bien más importante del derecho, que es la certeza. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Doctor Dazo. Doctor Duprat. Sí, bueno, dos cosas. Respecto a la de Lisandro, creo que, teniendo en cuenta los ejemplos que da él, me parece que sigue existiendo alguna comunidad de riesgo en las sociedades. No hay que confundir el título por el cual se hace uno socio de esa sociedad, que puede ser por una donación, pero en definitiva, ese que entra a la sociedad va a terminar compartiendo el riesgo o no percibiendo lo que pensó percibir en su momento o haciéndose cargo de deudas que las va a tener en su carácter de socio. Por eso todavía lo que sí creo es que esa comunidad de riesgo no se tiene que basar en el artículo 1 estrictamente leído de la Ley General de Sociedades, ni mucho menos en el 13. Me parece que hay otras formas de compartir el riesgo. Los negocios actuales imponen también esta flexibilidad, así que en general estoy de acuerdo con eso. Y en cuanto a la de Eugenio, creo que sí, que en estos tipos de negocios societarios hay que tener especialmente en cuenta, para determinar la causa fin, la voluntad de las partes, porque no es más que una consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad contractual, nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Duprat. Doctor López Arabia. Parece tentador de dar la mayor libertad posible a la estructura de las sociedades, a punto tal de que un socio pueda renunciar a sus beneficios y que ese beneficio pueda ser percibido por otros. El ejemplo que se daba de un padre que no participa en los beneficios y se los llevan. El tema es que esa libertad, por tentadora que sea, tiene límites en otras ramas del derecho privado, porque se puede una acción encubierta y una violación a la legítima. Y podemos estar introduciendo el conflicto sucesorio en el conflicto societario y agravando obviamente la situación. Creo que participar en las ganancias y en las pérdidas sigue siendo parte de la esencia de la sociedad. Comentario. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, doctor Tomás Araya. Gracias. Vi en los libros, y pido disculpas si no los libros de ponencia, pido disculpas si se me pasó, pero vi muchas ponencias sobre no aplicación del artículo 13 a las SAS o de normas imperativas, pero no llegué a ver ninguna norma que propugna la flexibilización o la, inclusive, la flexibilización, diría, de lo que es el artículo 13, que creo que es el camino. O sea, lo dijo en la ponencia Marcelo Barreiro al inicio del día, me parece que ese es el camino. No tanto aislar a las SAS, sino utilizar toda la impronta de la autonomía de la voluntad de las SAS para flexibilizar las normas imperativas. Y más aún cuando el proyecto el último proyecto, del 19, comete, a mi entender, un error metodológico muy importante cuando amplía la prohibición, la norma del artículo 13, dice inclusive a convenciones parasocietarias o algo así. Pido disculpas si no soy muy preciso. Eso me parece un grave error metodológico, porque la causa contractual por la cual dos personas quieran flexibilizar los derechos societarios, donde está la comunidad de riesgo, obviamente, pero la causa contractual intersocios, siempre que no genera ningún problema frente a terceros, obviamente que tiene que estar permitido. Y creo que el consenso debería ser que sin duda está permitido fuera del estatuto, y también tenemos que avanzar para que esté permitido dentro del estatuto, siempre que, como dice Fabier, existan los
elementos que él mencionó, al cual yo le agrego la actuación externa común, porque si no la sociedad en participación seguiría siendo sociedad. Gracias y perdón. Muchísimas gracias, doctor Rovira, por favor. Lo tiene al lado. Gracias. Bueno, primero y fundamental, la causa fin del contrato depende de la autonomía de la voluntad. Y no hay ninguna duda de que la autonomía de la voluntad tiene como único límite la norma imperativa de la ley. De ahí que las referencias que se hicieron en el artículo 13, que es sin duda una norma imperativa, no pueden ser soslayadas por donde uno quiera o como uno quiera fijar la causa fin del contrato. Y en segundo lugar, la causa fin está ampliada. El anteproyecto del 19 lo pone específicamente en el artículo 1 para ratificar de que la relación entre el artículo 1 y el artículo 3 de la ley ya de por sí dan la posibilidad de que los socios determinen la causa fin del contrato, no necesariamente excluyendo o permitiendo la posibilidad de que no se trate solamente de una sociedad constituida para obtener ganancias y soportar pérdidas, sino para cumplir finalidades que pueden ser filantrópicas o de cualquier otra naturaleza. De ahí que nosotros pensamos de que ese artículo 1 y artículo 3, analizados en armonía, dan la posibilidad, bajo el régimen de la autonomía de voluntad, de contemplar las sociedades BIC, contemplar todo ese tipo de alternativas que están surgiendo en el derecho moderno, que ponen en segundo grado el de prioridad el hecho de que solamente uno se asocia para participar de las utilidades y soportar de las pérdidas. Y como motivo del comentario que hizo el doctor Araya respecto de que el artículo 13 se aplique a las convenciones parasocietarias, yo creo que es aplicable, que estuvo bien el anteproyecto en hacer referencia a ello, porque la norma del artículo 13 no interesa que funcione exclusivamente en un contrato social, sino en todo contrato que sea accesorio a un contrato social. Muchísimas gracias. Doctor Oteiza, por favor. Doctor Oteiza está por acá. Oteiza, ¿eh? Ah, perdón. Oteiza, después Varela. Ahí está el doctor Oteiza. Corre raudo, colaborando en esta carrera de postas. No, bueno, la posta académica. Está casi todo muy dicho y muy profundo acá. Pero solamente con respecto a reforzar la autonomía de la voluntad y la autonomía del derecho societario con respecto al derecho civil y comercial en general, y a su vez destacar la importancia de estos conflictos que están apareciendo entre las SAS y las sociedades reguladas por la LGS. Creo que es importante respetar también esta subautonomía de la autonomía. El objetivo de las SAS ha sido generar un ambiente más simplificado y diferente, sin excluir responsabilidad y sin excluir los derechos de acreedores ni terceros, pero que también hay una nueva subordinación en la aplicación de las normas legales al respecto. Nada más. Muchísimas gracias, doctor Jungenbach, por favor. Bueno, para ser sumamente breve, quiero decir que coincido plenamente con lo dicho por el doctor Rovira, realmente excelente. Creo que conjugar el artículo 1 y 3 de la LGS con el artículo 33 de la LACE es perfectamente viable y entonces se flexibiliza la posibilidad de que la causa fin del contrato de sociedad, ¿no es cierto?, tome una amplitud que hasta ahora no tenía. Sin embargo, esto no nos permite llevar, me parece que Lisandro llega un poco más allá cuando se queda en el mero contractualismo. ¿Por qué? Porque estamos frente a contratos plurilaterales que dan nacimiento a una persona jurídica, como señaló muy bien e intentó señalar Fabien Dubois cuando habló de cuáles son los elementos claros de que implica personificar una empresa y por ende el contrato de sociedad, eso lo hace. Creo que nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Boteri, por favor. Bueno, no voy a repetir cosas. Sigue el doctor Arecha, digo para que se le acerque el micrófono. Adelante, Boteri.
Bárbaro. Hay una manera de evitar la comunidad de riesgos, repartir beneficios como uno quiera y hacer con el mayor grado de autonomía un montón de cosas, que es a través de un fideicomiso. Lo digo porque a veces parece que todo se tiene que hacer a través de sociedades. No hace falta, con un buen fideicomiso todo esto se resuelve. Por suerte, el régimen jurídico argentino lo contiene. Luego, adhiero a lo que decía el doctor Fabio Duá, el tema de los terceros juega en el tema de los contratos. Es decir, los contratos obligan a la parte y no pueden afectar a terceros. Los contratos de sociedad afectan a terceros porque interponen un ente personificado que es distinto de los miembros que contratan y que celebran los negocios. Entonces, a partir de ahí es que la autonomía de voluntad en materia societaria tiene dimensiones diferentes que en materia contractual. Dicho esto, no digo más. Muchísimas gracias. Doctor Arecha, por favor. Bueno, coincidiendo con muchas de las cosas que se dijeron, yo creo que para acentuar este tema de las utilidades... Sí, la doctora Cordero, después digo por el micrófono. Adelante. Las utilidades de la sociedad son para la sociedad. El dividendo es un derecho individual. El problema es que en el proyecto del 2019 el derecho al dividendo se convierte en un derecho corporativo y no en un derecho individual, lo cual crea toda una serie de problemas. Pero, en definitiva, la sociedad como instituto patrimonial debe producir utilidades y el beneficio se puede distribuir al final con el dividendo de liquidación, que es otra cosa. Muchísimas gracias. Doctora Cordero. Bueno, yo me quería referir a la ponencia de la doctora Gaitán, que coincido plenamente con el tema de la conflictividad relacionado con la autonomía de la voluntad, porque como bien dice ella, cuando nosotros, la mayoría que nos llega un conflicto societario, tenemos un estatuto tipo, donde la autonomía de la voluntad ahí no ha jugado nada, se hizo como lo dijo el contador. Entonces, el trabajo de estos contratos a fin de evitar los conflictos societarios que tanto tiempo nos lleva y tantos problemas traen a las sociedades es fundamental. Por ejemplo, establecer o las causales de derecho, mayores causales de derecho de receso, el tema de los dividendos, que no sea sociedades de directores ricos y accionistas pobres, evitar sobre todo los conflictos de familia. Así que muchas gracias, doctora, por su aporte. Muchas gracias, doctora Cordero. Doctor Ragazzi. Bueno, ser el último, uno de los últimos, yo fui tachando todas las cosas que tenía a medida que iban hablando mis estimados amigos, y prácticamente ahora la doctora Cordero me ha sacado el último tema que me quedaba, de modo tal que simplemente decirle, doctora Gaitán, la felicito por la ponencia, arriba el ánimo, muy bien que se presente estas ponencias y en estos congresos, pero también decirle que este tema de la conflictología, no solamente lo advertimos en la SAS, tiene el Código Civil y Comercial algunas normas de prevención de estas situaciones, pero también este fenómeno lo vemos también en la creación de una fundación, de una asociación civil, de una cooperativa, y en donde ahí sí necesitamos realmente que el profesional tome en cuenta no solamente el tipo, la tipología, sino tome en cuenta que el ordenamiento positivo argentino es muy amplio y que en todo caso la sociedad representa un aspecto para la solución de determinados negocios, pero también existen los temas contractuales y muchas veces deberíamos recurrir a esas figuras que nos provee el Código Civil y Comercial y no recurrir al facilismo de la sociedad como la única alternativa. Y mucho más cuando este facilismo viene acompañado del modelo tipo. Entonces, acá tenemos que apelar un poco a la responsabilidad del profesional en cómo asume su compromiso frente al cliente y antes de darle una respuesta o emitir un dictamen, pensar que el ordenamiento positivo argentino es muy rico, muy amplio y que no se agota solamente en la sociedad. Felicitaciones. Muchísimas gracias. El doctor Odriozola pidió último minuto la palabra y con él cerramos para darle a los ponentes la posibilidad si alguien quiere agregar algo o no lo quieren hacer. Vayan pensando si quieren hablar o no. Doctor Odriozola. Como colado muy cortito. Sí. Quiero recordar que la Ley General de Sociedades, que surge del Código Civil y Comercial, en realidad, aunque haya perdido el nombre, es la Ley de Sociedades Comerciales. Entonces, hay muchas normas que apuntan al hecho empresarial, mercantil, si queremos llamarlo de alguna manera, que es
aportar para ganar en común. Todas las otras formas, gracias a Dios, hoy la legislación argentina ha abierto el espectro a un montón de fenómenos asociativos que podrían no caer o no estar limitados de alguna forma por estos artículos como el artículo 13, etcétera, los principios que decía Eduardo. Entonces, sin renegar de ninguna manera la autonomía de la voluntad, marco un poco el punto para que no pretendamos hacer de la sociedad mercantil o ex mercantil un chicle que sirva para todos, o para todo, porque hay otros recursos, nada más. Muchísimas gracias. Si alguno de los ponentes quiere hacer alguna aclaración, Ayelén, adelante. Bueno, desde allí nomás. Quiero agradecer a la doctora Cordero y al doctor Ragazzi. Para mí es un honor que usted me haya felicitado. Simplemente decir que creo que los abogados tenemos un campo de acción enorme, que no solo nos llamen para la Constitución y para la quiebra, que nos llamen para toda la fiesta, digamos, de la sociedad. Y porque de nada sirve tener un quit en 24 horas o en un poco más, los que estamos en las provincias, si después a los 2 meses, que esto creo que no lo dije, si después nuestros clientes se pelean. Creo que, y la sociedad se diluye, porque en mi experiencia las sociedades no se diluyen por problemas económicos, se diluyen por problemas que no supimos adelantar. Y si bien queda antipático que los abogados preveamos situaciones de conflictos, después el cliente no lo agradece. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lisandro, ¿algún comentario? Sí. ¿Escucha? Sí. Bueno, el progreso científico nos lleva a topes que nos obligan a repensar los fundamentos sobre los cuales estamos sentados. Eso lo decía Colombres en el mismo libro que criticaba la unipersonalidad, ¿tá? Y si no, no vamos a progresar nunca. Yo vengo a poner en jaque, entiendo el concepto de sociedad, pero lo vengo a cuestionar. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué no me dejan hacer lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos ¿para qué? Después me pregunto, ¿por qué lo tengo que regular? Yo estoy de acuerdo que el proyecto del 19 lo liberalizaba muchísimo más, pero lo regulaba, lo seguía regulando. Voy a poner otro ejemplo para evitar la donación, Manuel. Si Elon Musk me propone hacer una sociedad con él en la cual me dice, bueno, vas a tener ninguna ganancia, lo único que vamos a hacer es cuando yo venda la sociedad, vos vas a venir conmigo y te vas a llevar el precio de tus acciones, y a mí me sirve. ¿Sí? ¿Y por qué no lo puede hacer? ¿A quién le molesta? ¿Cuál es el derecho del tercero que yo estoy perjudicando? ¿Dónde está? Creo que, Diego, decimos lo mismo, a lo mejor vos lo decís más lindo, porque te sale mejor. Y por último, yo también veo a veces el derecho de sociedades como un modo de ejercicio del derecho de propiedad. Y cuando uno ve el derecho de sociedades como estar ejerciendo la propiedad privada, a mí me da más libertad, o lo planteo desde una mayor libertad, nada más. Muchísimas gracias. Doctora Marsilia, ¿algún comentario, por favor? Aquí lo tenemos. Muy breve comentario. Bueno, me complace que todos los temas hayan sido tratados con otras miradas, pero no enfrentados, sino otras miradas. Claro. Y desde luego que me complace mucho la opinión del doctor Dazo, porque ha ido todavía enfatizando el tema de la autonomía por el cual venimos trabajando desde la sanción del Código Civil y Comercial. También hay coincidencia respecto a los límites de la autonomía, porque cuando nosotros hablamos de la autonomía patrimonial y el ejercicio orgánico, estamos mentando también aquellas situaciones insoslayables de las cuales se debe ocupar la regulación legal y no la convencional. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Rosito, ¿algún comentario? No, bueno, muchísimas gracias. Doctor Vargas Balaguer, ¿ningún comentario? Señores, entonces vamos a cerrar el panel. Estamos entregando exactamente a la hora que corresponde. Yo no me anoté, pero les digo en mucho menos de un minuto. Me da la impresión que después de todo este debate y esta discusión, mi propuesta, que la vengo haciendo hace tiempo, no hay que cambiar ni modificar la ley de sociedades. En materia societaria hay que barajar y dar de nuevo. Gracias. Impecable.